A continuación, vamos a resolver algunas preguntas de la semana número 5, el uso de las letras mayúsculas. Bien, veamos a continuación esta pregunta. Respecto de la escritura, marque la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Representa las unidades fonológicas. La escritura de la lengua española corresponde, respectivamente, a todos los sonidos que pronunciamos. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Por ejemplo, la palabra papá, ¿no?, que la escribimos con 4 letras, corresponde fonológicamente a 4 fonemas, consonantes y vocales. La número 2 dice, su existencia está asociada a una lengua. De hecho, ¿no?, la escritura que manejamos nosotros en la lengua española está asociada a la gramática de la lengua española. Por lo tanto, el segundo es también verdadero. Número 3. Es parte de la gramática de una lengua. Cuando nosotros definimos lo que es una lengua, habíamos señalado que posee ciertos componentes. El componente fonológico, que está conformado por un repertorio de fonemas, el componente morfológico, que está conformado por un repertorio también de morfemas, el componente sintáctico y el componente semántico. Recordemos de que la lengua es una unidad totalmente abstracta, por lo tanto la escritura no es parte de la gramática, sino es simplemente una representación de la gramática. Por lo tanto, el número 3 es falso. Número 4, es patrimonio de toda lengua del mundo, ¿no? La escritura no viene a ser un patrimonio de todo el mundo, sino únicamente de una pequeña sociedad o grupo. Por lo tanto, este enunciado también es falso. Y la número 5 dice, solo se puede aprender en la escuela. En este enunciado se está contextualizando el lugar de aprendizaje y eso es falso. Al margen del lugar, uno puede aprender a escribir en cualquier lugar o circunstancia. Falso. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra A. Muy bien. En la pregunta número 5 dice, elija el enunciado inapropiado respecto de la escritura, el pez de esa pecera tiene rayas marrones. La voz de ese niño se parece mucho a las voces de los bonaerenses. Muy bien, en este texto, por ejemplo, observamos 2 momentos, ¿no? El primer momento en el cual tenemos una oración, en la cual aparecen distintos tipos de sonidos y grafías, y en el segundo también ocurre algo parecido. El primer enunciado dice, 2 grafemas representan un fonema interdental. Como podemos ver en el primero, la palabra pez, ¿no?, la palabra pez se representa ortográficamente con Z, pero alude al fonema interdental sordo, ¿no?, que es para nuestra variedad. De la misma manera, en la palabra esa, ¿no?, se representa con la letra S y esta, a su vez, también con el fonema interdental sordo. Por lo tanto, el primer enunciado sería falso. El segundo dice, los enunciados carecen de unidades digráficas, ¿no? Es decir, en este caso, se está haciendo referencia a una combinación de grafemas. Es decir, por ejemplo, a la combinación de una consonante P como con una consonante R, por ejemplo, en la palabra prado, ¿no? Entonces, efectivamente, no vemos ese tipo de combinación en ninguno de los 2 enunciados. Por lo tanto, la letra B sería la clave correcta. En la letra C dice, 3 fonemas muestran representación poligráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un fonema, ¿no?, X, y este fonema tiene 3 tipos de escritura diferente. Muy bien, como podemos notar,
no se evidencia en ninguna de las dos oraciones este tipo de concepto. Por ejemplo, tenemos el fonema B, que únicamente está representado con la letra V. La D dice la vibrante múltiple se representa con R y R. La vibrante múltiple tiene dos formas de representación, efectivamente, pero en el texto, ¿no? Dice, la vibrante múltiple se representa con R y con el dígrafo, no podemos observar esa variación. En la última dice, el fonema S está representado solamente por un grafema. Tenemos el fonema S y solamente tiene un solo grafema. Como lo hemos visto en la parte superior, este fonema se ha sido representado por la letra Z y también ha sido representado por la S. Entonces, ese enunciado sería falso. La clave correcta es la letra B. En esta pregunta dice, marque la alternativa donde se evidencia que el número de grafemas supera el de fonemas segmentales. Es decir, tenemos que identificar, ¿no?, la relación entre las letras que aparecen en cada palabra y los fonemas o sonidos que tienen. Por ejemplo, dinero tiene seis fonemas y la palabra dinero también tiene la misma cantidad. Camino tiene 6 fonemas y tienen la misma cantidad de letras. Anhelo tiene 5 sonidos, pero tiene 6 letras. Entonces, aquí estamos observando que los grafemas están superando a los números de fonemas. La C sería la clave. Viento tiene la misma cantidad, son 6, y trabajo tiene 7. Entonces son iguales. La clave correcta es la letra C. Marque la alternativa donde se presenta correcta escritura. En la letra A dice, me he matriculado en Derecho Constitucional. Como se puede observar, el nombre del curso es Derecho Constitucional. Es un curso que está formado por 2 palabras. Por lo tanto, el segundo elemento es incorrecto. Debería de ir letra mayúscula. En la letra B dice, los que se dedican a la física no son muchos. Aquí, por ejemplo, estamos observando una ciencia y las ciencias no van con mayúsculas. En la letra C dice, le gustó el curso de análisis matemático 1. Este vendría a ser el nombre del curso y está correctamente escrita las 2 palabras. La letra C sería la clave. En la D, la psicología de un adolescente es muy compleja. Tenemos, por ejemplo, una ciencia, no va con letra mayúscula. Estudia la maestría en lingüística hispánica, ¿no? Acá tenemos una especialidad con mayúscula, el nombre del curso, pero maestría no es nombre propio. Entonces la clave correcta queda en la letra C.